tal, amigos? Bienvenidos a Profecía Bíblica para Principiantes. Mi nombre es Aide Coronado. Es un gustazo tenerlos aquí nuevamente con nosotros. El programa de hoy es acerca de Daniel 5, la escritura en la pared. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Qué gusto estar aquí haciendo un programa más. Y bueno, como mencioné al comenzar, hoy vamos a hablar sobre Daniel 5. Daniel 5 es un capítulo muy interesante. Primero les voy a contar la historia. Recuerden que siempre les digo que en su casa, con calma, lean el libro, mediten y analicen cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a estas épocas. Recordemos que Daniel es un libro profético que va hasta el final y que a nosotros nos alcanza la profecía de Daniel en el tiempo. Así que vamos a arrancar con la historia y después hay dos puntos súper importantes acerca de específicamente de Daniel 5 que quiero comentar con ustedes. En otros programas ya hemos hablado que la Biblia está bajo ataque, que dicen que no es un libro fidedigno, que se le han encontrado errores, y Daniel 5 es el capítulo perfecto para entrar un poquito en profundidad en este tema. Así que primero voy a arrancar con la historia y después vamos a hablar un poquito de los conflictos que ha generado Daniel 5. Y bueno, empieza el capítulo 5, versículo 1, hablando ya no de Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor termina cuando ya reconoce a Dios como creador de todo, le da la honra a Dios y se le bajan los humos a Nabucodonosor. Ya saben que batallo con ese nombre un poquito, Nabucodonosor. Pero bueno, capítulo 5 empieza con otro rey y aquí empieza la polémica. De eso vamos a hablar al final. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí estamos hablando de un fiestón, no, al estilo babilónico, con todos los excesos, los lujos, las excentricidades que se puedan imaginar, la riqueza del reino. Imagínense una fiesta para 1000 invitados y bebiendo vino. Estaban borrachos a más no poder. Sigan leyendo y entonces se les ocurre una muy mala idea. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya sin pensar, una persona que se embriaga ya no piensa, es más, ni se acuerdan de las cosas terribles a veces que han hecho. Y entonces con el gusto del vino, pues ya puso fecha y hora para su sentencia de muerte. Ya él venía mostrando una actitud de nada de respeto para Dios, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Y entonces aquí seguimos leyendo que se le ocurrió traer los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Unos vasos sagrados que habían sido consagrados para el templo, nada más ni nada menos que el único Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Cosa seria meternos con las cosas sagradas. Primer mensaje. Lo que es sagrado, ahí dejémoslo. Aunque no lo entendamos, es sagrado. Las cosas de Dios son tan grandes que a veces el ser humano alcanza a percibir, a vislumbrar. Y si con humildad uno le pide sabiduría a Dios, puede entender lo que es necesario para la salvación. No caigamos en el pecado de aproximarnos a las cosas sagradas con irreverencia o con pensamientos o con afirmaciones que nos van a hacer pecar. Así que si no estamos convencidos o si no estamos muy seguros, dejémoslo ahí y sigamos guardando ese respeto y esa reverencia por las cosas sagradas, cosa que el rey Belsasar no hizo, y entonces mandó traer los vasos del templo y dice que empezaron a beber vino en esos vasos. Siguieron con su fiesta tremenda
Y entonces empezaron a beber vino en esos vasos. Dice el versículo, vamos a ver, el 4, dice, bebieron vino y no solo bebieron vino, trajeron esos vasos tan sagrados, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Era como un ataque directo a Dios, o sea, traigo lo que está dedicado a ti, lo que es sagrado, pongo mi vino profano para mi fiesta y en eso voy y adoro a otros dioses. Y si ustedes estudian la Biblia a profundidad, segunda lección, se van a dar cuenta que Dios aborrece la idolatría. Es algo que no tolera. Y nos los dice a lo largo de toda la Biblia, no solo en los 10 mandamientos, que dice, no te hagas imagen alguna. No te inclines ante ninguna imagen. A lo largo de toda la vida vemos a Israel pecando, acarreándose maldición asociado a las prácticas paganas que incluían adoración, veneración a dioses que yo digo ni debería llamarse dioses, a estatuas de piedra, de madera. Entonces aquí comete este gran pecado Belsasar y dice que en ese mismo momento, vamos ahora en el 5, dice en aquella misma hora, imagínense lo terrorífico que no sería, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Imagínense que es que ni me lo puedo imaginar el susto que ha de ser que de repente ves una mano literal que se aparece y empieza a escribir algo y ni entiendes lo que está escribiendo. Es como para que todos salgan corriendo, pero yo creo que estaban tan borrachos que ya ni mantenerse en pie podían, pero del susto, pues yo creo que al rey, no sé si así se te puede pasar la borrachera con el susto tan grande, pero entonces dice que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron en gran manera y dice que se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Se imaginan? Cuando uno está, bueno, a mí me ha pasado que tengo mucho frío y estoy temblando, pero por frío no me ha tocado, gracias a Dios, por miedo. Habrá gente que sí ha pasado por experiencias muy duras por miedo. Pero el caso es que aquí el rey estaba con un pánico, un miedo y empezaban a temblarle las piernas, se debilitó y entonces llamó, al igual que vemos con Nabucodonosor, llamó a todos sus consejeros, a sus adivinos, a que le dijeran qué decía en la pared y se repite la historia. Ninguno pudo hacerlo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre un hombre y sobre sus amigos, que habían sido fieles a Dios hasta las últimas consecuencias. Y entonces sale por ahí y le llegan las noticias a oídos de la reina y entonces la reina viene con el rey Belsasar y le informe. Entonces le informa de que no se preocupe, que haya alguien. Vamos a leer el versículo 10 dice, la reina. Dice, por las palabras vamos a empezar desde el 9. Dice, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera porque nadie le podía descifrar el sueño y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Nadie lo podía ayudar. Entonces la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. La reina no estaba ahí y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y entonces le empieza a decir, en los días de tu padre, este hombre lo ayudó, él puede descifrar sueños, dar interpretación, mándalo traer. Y entonces el rey manda traer a Daniel. Sigue leyendo. Vamos a leer
el 17, ya el rey le dice, Daniel, eres tú y me han contado de ti, me han dicho esto y esto, que lo empieza el rey pues a interrogar, ¿no? Lean ahí. Por tiempo yo no se los leo, pero vamos a ver el 17 lo que se lanza Daniel a decirle. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Pero entonces Daniel aquí le empieza a decir por qué llegó a estas circunstancias. No lanza a leerse así de entrada, primero le dice por qué ha sido ese juicio, esa escritura contra él. Y eso es algo que debemos tomar en consideración nosotros a este tiempo. De muchas maneras se nos ha hablado de Dios, hemos escuchado por amigos, por la televisión, por parientes, por padres, por la iglesia, yo qué sé. Pero el mensaje ha llegado y a veces nos hemos endurecido y hemos caminado muy lejos de Dios, pero siempre hay un momento en que tenemos que regresar y como sabemos somos mortales y en un punto se nos va a acabar la vida. Más vale que antes de que lleguemos a ese punto aceptemos a Dios. Más vale que hagamos cuentas para no terminar como terminó este rey. Y dice así el 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, aquí pongan atención, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Fíjense, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y aquí le está diciendo, sigan leyendo el 21, dice, hasta que reconoció, pues que solo hay un Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí le dice, ya saltémonos al 22 por el tiempo, le dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Y le dice, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos, le está diciendo, tú sabiendo, lo hiciste pues para tentar a Dios, te creíste que podías tentar a Dios y huir. Y tarde o temprano llegan las consecuencias. A él le llegó, yo no voy a decir que temprano, porque este fue tal vez el último evento de muchas irreverencias, de muchos atentados contra Dios, de muchas formas de jugar con lo divino. Tal vez él ya había hecho muchas veces esto de ir en contra de Dios, de caminar muy lejos de Dios, y esto fue pues el último acto de su vida, literalmente. Y entonces Daniel pasa en el 25, ahora sí, a decirle la interpretación. Y dice, el 25, la escritura que trazó esta mano es Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, fíjense qué terrible, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Qué terrible. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué terrible este mensaje y la aplicación que nos alcanza hasta estos días. Todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos a pasar. No tenemos reino, pero tenemos una vida. Contó Dios tu vida y le ha puesto fin. Sabemos que los humanos morimos. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al final de nuestros días y Dios cuente nuestra vida? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿De verdad le entregaste a mí? ¿De verdad ayudaste a los demás? ¿De verdad tuviste una vida que fue un olor fragante, que fue una bendición para los que te rodeaban, o todo lo contrario? Luego también nos habla de juicio. Fíjense bien, pesado ha sido en balanza. Todos vamos a ser pesados en balanza tarde que temprano, y Dios quiera que seamos hallados fieles, porque aquí este rey fue hallado falto, no dio la medida, no pasó el examen, y finalmente viene la sentencia. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En pocas palabras, vas a morir.
todo lo que tiene se va a acabar. Y entonces dice que el 29 mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y bueno, igual le quiso dar lo que le había dicho que le iba a dar. Pero fíjense, el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y aquí terminamos con Daniel 5. Una historia que está ahí para que entendamos que es un Dios de amor, de misericordia, pero que tenemos que respetar las cosas sagradas de Dios y que va a haber un juicio en el que todos vamos a participar, querramos o no querramos, todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Ahorita estamos en oportunidad de arrepentirnos, de buscar a Dios de corazón, de tener una amistad con Él, de estudiar su palabra para entender qué quiere de nosotros y definitivamente amar a nuestro prójimo, ser humildes, ser sencillos. Entonces de eso se trata. Hay dos bandos, los que pasan y los que no pasan. Yo espero, con la ayuda de Dios, de que yo, mi familia y mucha gente lleguemos a estar en el bando de los que lo logramos, de los que un día estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Padre, para adorarlos por la eternidad y para disfrutar las cosas maravillosas que está preparando para nosotros. Bueno, ahora vamos a entrar con lo controversial de este libro de Daniel 5. Entonces, miren, yo tengo aquí uno de los libros que he comprado. Este libro es muy bueno. Se llama, a ver, ahí está. Introducción, bueno, se los voy a leer aquí. Reseña crítica a una introducción al Antiguo Testamento. Y el autor es Gleason Lee Archer. Él ha estudiado muchísimas cosas, pero entre ellas estudió en el Seminario Teológico de Princeton y también en la Universidad de Harvard, y también fue profesor emérito del Antiguo Testamento de la Escuela Evangélica Trinity. Entonces es un erudito, y hace un análisis profundo del Antiguo Testamento y hace una recopilación de lo que los teólogos más prominentes comentan acerca de estos libros. Igual se va a la historia, se va a la arqueología y entonces nos da luz sobre las cosas que no entendemos. Entonces, una vez dicho esto, sabido está en la historia que no era Belsasar el rey que debía continuar después de Nabucodonosor. Y entonces aquí está la primera incógnita, y es cuando la gente dice, se equivocó la Biblia, porque ahora sí, la historia dice, y a veces muchos dicen, aquí ya agarré a la Biblia en curva, aquí ya. Y entonces vamos a ver, les voy a leer aquí, a ver, porque es que tengo tantos apuntes por todos lados. Entonces les voy a leer, a ver, ok, aquí está. Dice, la aparición del rey Belsasar en el capítulo 5 fue interpretada por los primeros críticos como no histórica. Ok, pues es bien sabido que Nabonido fue el último rey del imperio caldeo. Y entonces aquí pudiera parecer una contradicción, pero tengamos fe en Dios. No dudemos de la palabra de Dios y estudiemos para que no seamos movidos tan fácilmente de nuestra fe. Pero fíjese, posteriores descubrimientos de tablillas, la arqueología es nuestra mejor aliada, que se refieren, estas tablillas entonces hablan de Belsasar. Después se descubrió, efectivamente, sí había un Belsasar. Estas tablillas entonces echan por tierra casi completamente la crítica de que la Biblia estaba equivocada cuando menciona a Belsasar como rey. Sin embargo, todavía se objeta que Belsasar es mencionado en el capítulo 5 como hijo de Nabucodonosor, cuando en realidad su padre fue Nabonido. Entonces, vemos aquí que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, que era hijo de Nabonido. Y Nabonido se casó con la hija de Nabucodonosor. Todo eso se vino a descubrir posteriormente.
También este libro nos habla de que hay evidencias casi concluyentes de que Belsasar fue elevado a una dignidad real secundaria en vida de su padre. Entonces vemos que realmente cuando estudia uno las tablillas, la historia que se conoce, encajan perfectamente con la Biblia y no estaba equivocada. Dice, descubrimientos arqueológicos indican que Belsasar tenía a su cargo la frontera norte del imperio babilónico, en tanto que su padre Nabonido tenía el cuartel general en Temán, región del norte de Arabia. Entre los descubrimientos de Ur figura una inscripción de Nabonido, que contenía una oración hecha por el propio Nabonido, seguida de una oración hecha por su hijo primogénito Belsasar. Oraciones que eran elevadas habitualmente solo por los monarcas reinantes. Otros documentos cuneiformes atestiguan que Belsasar ofreció ovejas y bueyes en los templos de Sipar como una ofrenda del rey. Entonces, definitivamente la Biblia sigue demostrándonos que tiene la razón y Belsasar sí fue rey. Compartió el trono junto con su padre, ya lo vimos aquí. Otra cosa que los críticos de la Biblia que atacan o que quieren hacer probar, según ellos, que la Biblia esté equivocada, es que dicen, ok, bueno, si fuera así, ¿por qué la Biblia dice? Se refiere entonces cuando Daniel está diciendo, oh, tu padre, y al referirse a Nabucodonosor, le dice Daniel a Belsasar, tu padre Nabucodonosor. Y entonces están otra vez diciendo, entonces se equivoca la Biblia, porque entonces, bueno, si era rey, si compartían el reino, está bien, ya la arqueología lo agregó, pero no era su padre, era su nieto. Le debió haber dicho, no recuerdas tu abuelo Nabucodonosor, pero le está diciendo tu padre. Entonces ahí la Biblia tiene otro error. Aquí se nos está hablando que según el uso antiguo del término hijo, con frecuencia se refería a un sucesor que ocupaba el mismo cargo, hubiera o no una relación de parentesco sanguíneo. Era una manera de referirse. Así que aquí simplemente quiero terminar diciendo, según el uso antiguo del término hijo, con frecuencia se refería a un sucesor que ocupaba el mismo cargo, hubiera o no relación de parentesco sanguíneo. Y está hablando aquí de prácticas que no lo voy a seguir leyendo en Egipto, jeroglíficos que se han encontrado que se referían como padre, igual aunque no hubiera sido su padre directo. También yo les hablé aquí del obelisco negro, también hay una referencia que se refiere como padre. Y también si conocemos un poquito la tradición de los judíos, se referían como tu padre Abraham, hasta hay un corito, nuestro padre Abraham. Y no es que sea nuestro padre directo, no es que fuera padre directo de ellos, era una manera de referirse. Por eso hay que entender la cultura, el lenguaje, es tan importante. Y entonces nuevamente ese punto, entendiendo la cultura, queda descartado y entendemos que la Biblia es fidedigna. Así que bueno, primer punto aclarado, palomita, como les digo. Belsasar sí compartió el reino con su padre y lo pueden ir a buscar a la historia, a la arqueología, ahí lo van a encontrar. Por si alguien les dice que hay error, no hay ningún error y está comprobado. La otra crítica fuerte, que fue lo que a mí me preocupó cuando la vi por primera vez, está al final. Y entonces yo estaba leyendo y cuando leí el 31 y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, inmediatamente se me prendió un foco y mi mente voló y dije, la Biblia tiene razón, después de Babilonia vinieron los medos y los persas y esto está registrado en la historia. Pero el que conquistó en aquellos tiempos era Ciro el Grande, el mero se pudiera decir, Ciro el Grande, el líder de los medopersas. Entonces Darío vino mucho después, Darío vino después de Ciro. Y entonces yo dije, y recuerdo que me preocupé y empecé a hacer llamadas a gente conocida. Me recuerdo que le hablé a algunos pastores, me mandaron a ciertos libros, a ciertas enciclopedias, a ciertos comentarios bíblicos, y entonces empecé a investigar en la historia qué estaba pasando.
Y entonces quiero leerles también en este libro la respuesta. Y es muy interesante. Cuando leí esto, pues a primera vista dije, tengo que investigar a fondo. Hay una historiadora que les quiero recomendar, me gusta muchísimo, es una historiadora colombiana, búsquenla en YouTube, se llama Diana Uribe. Y cualquier colombiano que me esté escuchando, o la mayoría, la conocen, es una mujer con mucho prestigio, con mucha reputación en Colombia y en muchas partes. Y para mi punto de vista es una historiadora muy, muy, muy profesional, con mucha credibilidad. Y entonces, bueno, ella cuenta la historia de los medos, de los persas, tiene un talento para contar la historia, te transporta, te lleva, te pone la música, la cultura, hasta casi que puedes sentir los sabores, los olores. Tiene el talento para contar la historia. Y entonces yo ya había oído muchas veces hablar a él, porque lo repito, es mucha información que da. Entonces yo oigo y oigo una y otra vez la historia para que algo se me pueda quedar y no se me queda todo. Pero yo entendía, y por eso me ayudó mucho cuando yo vi aquí que había esto que pudiera ser una complicación. Dije, espérese, entendiendo la historia, los medos y los persas compartían el poder de una forma muy pareja. Y ella lo dice, Diana Uribe, esta historiadora muy reconocida, con mucha autoridad. Y ella decía, es que los medos también eran pesados, o sea, los persas eran más poderosos, pero los medos también hicieron una alianza y compartían el poder. No es que a ti te hago menos, no, compartían, disfrutaban el botín, pudieron amalgamarse de una muy buena forma. Y entonces fue lo primero que yo pensé, este Darío no ha de ser el mismo, no es definitivamente el Darío que vino después. Bueno, no fue lo primero que pensé, me quedé como en shock porque se me vino a la mente eso que les dije, no, pues Darío fue después, pero después pensé, pues cuántos Daríos no habría en aquella época. Lo más probable es que Ciro, el persa, él andaba conquistando. Ellos llegaban, conquistaban, qué hermoso, llegaba su ejército y qué bonito, pero yo aquí no me quedo. Lo mío es la conquista. Es ir conocer, ver, irme apropiando de todo el mundo. Y entonces ponían gobernantes en su nombre que se quedaran a gobernar con todo el poder y la autoridad que les daba el soberano de aquellos tiempos. Entonces aquí, por la línea que va, es que Ciro compartió o puso a un vicerregente que era de los medos. Y aquí porque nos está diciendo que era de los medos, dice, Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y entonces se aclara más adelante, definitivamente los estudiosos que se han metido a estudiar a profundidad nos dicen que así fue. Definitivamente fue un vicerregente que dejó Ciro el Grande. Y vamos a ver otra vez aquí en este libro, nos dice, se alega que la figura de Darío de Media es una evidencia de confusión histórica de la Biblia. Dice, estamos convencidos de que Gubarum, el gobernador de Babilonia y de la región del otro lado del río, figura en el libro de Daniel como Darío de Media, el monarca que se hizo cargo del reino caldeo inmediatamente después de la muerte de Belsasar y que designó sátrapas y presidentes, incluyendo a Daniel, para que colaboraran con él en el gobierno de este extenso territorio de tan numerosa población. Creemos que esta identificación es la única que satisfactoriamente armoniza las diversas corrientes de evidencias que hallamos en el libro de Daniel y en los relatos cuneiformes contemporáneos. Ahora, fíjense, sigue diciendo, parece altamente probable que Gobrías efectivamente asumió la dignidad real juntamente con el nombre de Darío. Ahora, tal vez un antiguo título real iranio durante la ausencia de Ciro, que estaba en una campaña en Europa. Después de la elucidación del escrito cuneiforme del misterio de Belsasar, que demuestra que fue corregente con su padre durante largo tiempo, era de esperar la reivindicación de Darío de Media para la historia.
podemos confiar con certeza que el autor babilónico judío estaba familiarizado con los principales hechos de la historia neobabilónica. Tal como lo sugiere Albert, es muy posible, fíjense, y esta es la parte que más sencilla vamos a entender y me gusta. Dice, es muy posible que el nombre de Darío en persa era el título de honor, era un título de honor de la misma manera que el César o Augusto lo fue en el Imperio Romano. En el persa medieval hallamos la palabra Dara con el significado de rey. Posiblemente Dara Yabajus pudiera significar la dignidad real. Entonces estamos viendo que pudiera ser históricamente se identifica con un personaje que encaja perfectamente y que probablemente, como se está refiriendo aquí a Daniel, Darío era un título que se les daba como a los Césares. Entonces, nuevamente la historia nos vuelve a decir, entendiendo el contexto, cómo se manejaba, cómo se llamaban, cómo se dirigían a los gobernantes, como tu padre, lo que vimos, o como Darío. Podemos confiar en que la Biblia es certera y la palabra de Dios ahí está para nuestro bien, para nuestra bendición, para que entendamos que hay un Dios que se preocupa por nosotros y nos quiere marcar el futuro, que nos quiere decir, ten confianza, estás en buenas manos, estás seguro en mí, confía en mí. De eso se trata la palabra de Dios. Así que ya aclaramos Daniel 5, que pudiera ser controversial. Si quieren meterse a fondo, aclarar, bueno, ya les dije el libro, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento por Grierson L. Archer, ni lo puedo pronunciar también, pero ustedes lo ven ahí. Y ahí, bueno, cuánta más cosa de la Biblia nos aclara aquí. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos con Daniel 5. Con calma, estúdienlo y yo sé que Dios nos va a hablar por medio de su palabra y me siento contenta porque nuevamente la Biblia me demuestra que es la palabra de Dios, que es inspirada por Él y que es lo que tenemos aquí para guiarnos, para dirigirnos y para llenarnos de fortaleza para poder llegar un día, estar ante la presencia de nuestro Señor y Salvador. Que tengan un día muy bonito, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo programa.